aprendemos un montón. Siempre que estamos así y vamos a elaborar una tesis o estamos como sinodales, yo siempre le pregunto al que va a exponer algún caso interesante que hay y se emociona así porque tiene tal cosa y ese va para mi biblioteca, para la mía, ¿sí? Para contarla después. Porque cada caso de enseñanza. Prolapso de cordón, a la otra vez lo dijimos, ¿no? Prolapso de cordón. Sí, sí. ¿Qué se hace cuando hay un prolapso de cordón? Sí, pero ¿qué se hace? Porque una vez presentó un ponente prolapso de cordón, supuestamente es el experto para defender su tesis y él debe de estar en perfectas condiciones para defender su tesis. Yo le pregunté, bueno, y tú en tu experiencia, porque elegiste el tema de prolapso de cordón, ¿qué haces cuando de pronto metes tus dedos a la vagina y te encuentras con el cordón en la vagina? Se tiene que quedar ahí, ¿no? Ah, no, se tiene que quedar allá, dice ella. ¿Tú qué dices? Ella dice, se tiene que quedar allá. O sea, no puede mover los dedos. No puede mover los dedos. ¿Qué dice Fernando? ¿Qué dice Jared? Pues es que sí, ya nos había contado, creo que una vez nos explicó la doctora Liga que una vez que metes eso tienes que dejar tus dedos ahí porque si Pero tus dedos cuando se quedan en la vagina, porque todo lleva una enseñanza, porque tus dedos quedan en la vagina, pero ¿qué están haciendo tus dedos? A ver, ¿qué? Estás rechazando la presentación del producto para que el cordón no se comprima, porque si dejas tus dedos en tu vagina se muere siempre el bebé, porque no estás rechazando la presentación, para eso deja los dedos, y por eso no puedes salir también, ahí te quedas. Y te vas a ir al quirófano con la paciente allá y te van a dar lucilla y te van a sentar y te van a lavar, te van a cubrir todo y todo está bien. Y lo ideal es que el cirujano cuando salga el bebé te diga se acabó toda la situación, pero a veces el cirujano se lo olvida. Se van todos y por aquí todavía sigues fallando. Es común que pueda pasar. Entonces, ¿saben qué me contestó? ¿Qué crees que me contestó, Rafael? Bien, bueno, ¿y qué haces? Se hace un tacto, tú que eres el experto, y sientes el cordón en la vagina, o sea que es un prolapso del cordón. ¿Qué haces? ¿Qué se debe hacer? O sea, es evitar la compresión del cordón, evitar que salga, pues en ese plato se cae y se Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso tú, por ejemplo, le hiciste ahí un tacto y encontraste el cordón. ¿Tú qué vas a hacer? Permanecer allá. ¿Y tus dedos? O sea, vas a rechazar la presentación, no en la vagina, rechazar la presentación. Está bien. ¿Quién me contesta? Mira, doctor, como yo soy muy ducho en informática, ¿sí? Yo escribo una versión increíble. Ajá. Entonces cuando yo detecto eso, rápidamente me quito mi guante y hago rápidamente la información, pido a la ambulancia y la llevo a la aeropuerto. Se muere el paciente. O sea, no es eso lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es que me quedo aquí y le digo, avisa a la ambulancia, avisa al médico que venga, a la nota de envío, pero yo me quedo acá. Esa es la respuesta correcta. Pues de cada cosa siempre existe una enseñanza, porque te das cuenta que hasta los que están presentando sus tesis, como que no les cae el 20 para que es una tesis. Una tesis es un estudio que normalmente hacemos con la finalidad de aportar algo a los que quieren hacer en esa tesis, ¿verdad? Sacar conclusiones en vez de leer un tema bastante amplio, crear una tesis, 1, 2, 3 conceptos, tratamiento de esto, y eso es lo que yo hacía en primer año cuando estábamos de residentes. De residentes a mí se me ocurrió y digo, bueno, leer las tesis, y las tesis son los trabajos que se presentan seleccionados. Obviamente yo en primer año de la residencia de clínico tenía los conceptos de un R4. ¿Por qué? Porque leía las tesis. Y cuando me decían, ¿qué se debe de hacer en los casos de un cáncer de mama? Cirugía de Warpath. ¡Wow! Decían todo el día. Eso es lo que hice. No, es que hay que estudiar y esto, no sé. Nada, mentira. La tesis que había visto, cirugía de Warpath. Una mastectomía, le quitan el pectoral mayor, le quitan el pectoral menor, y todas esas cosas. El R3, R4, ni en su vida había leído Wertheim, ¿sí? Y obviamente venían las partes positivas, porque el otro decía, ese es un buen alumno, le decía el otro, te das cuenta, tú estás de salida, él está empezando, él tiene un potencial enorme, y tú estás de salida. ¿Qué pasaba después? Que se agarraba, se ensañaba conmigo, ¡pum! Castigo, y ¡pum! Castigo, ¿qué culpa me tengo? O sea, te quedas, y por lo que sea te quedabas cuando te decía, oye José, ¿qué? Ah, me está regañando. ¿Te ríes? No. Ah, te estás riendo. No. Sí. Pues 3 guardias, sí. No puede ser 3, 4. Y así, guardias y guardias. Y ya saben ustedes en cada guardia también. Aquí recordando rápidamente la escápula.
Recordamos que es un hueso plano triangular que tiene 3 vértices, 3 ángulos, 3 bordes, que tiene un borde interno largo, vertebral espinal, un borde externo axilar intermedio, un borde superior corto cervical y 2 caras, una cara anterior costal, una cara posterior dorsal. Hay un músculo que está acá adelante, que es el subescapular, y un músculo que viene aquí, que son las digitaciones del gran cerrato, y en sentido posterior arrorro, y por fuera remador, redondo mayor, dorsal ancho. Y en la parte posterior hay una espina que está frente a T3, una fosa supraespinosa T2, T3, una fosa supraespinosa T3 a T7, músculo supra, músculo infraespinoso, un tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo, salud, donde va el tendón de la porción larga del bíceps arriba y el tendón de la porción larga del tríceps abajo. Pero acá existen 9 características: cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquín, troquita, cresta, corredera, canal intertubercular, y acá abajito existía una cresta, un fondo, y esto lo decía remador tegma, redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor, una impresión deltoidea donde venía el músculo del contorno del hombro deltoides, y una parte interna donde venía el coraco braquial, y en la parte distal venía el braquial anterior cubierto por el bíceps braquial, y entre los dos el medio músculo cutáneo. ¿Está bien? Hacia abajo vamos a encontrar directamente una articulación del codo, y aquí arriba tenemos una arteria de las cuales vamos a puntualizar porque el objetivo de ahorita es cardiovascular. Y tenemos un ligamento que se llama supraescapular, escapular transverso superior o coracoideo, que convierte la escotadura coracoidea en agujero, y arribita pasa una arteria, que es una arteria escapular superior. ¿Qué rama? ¿De qué, Rafael? Del tronco tirocervical, ¿no? ¿De dónde es? El tronco tirocervical, ¿qué ramas da? Nos da una tiroidea, una escapular superior y una cervical transversa. ¿Está bien? Entonces, esta escapular superior es la supraescapular que llega hasta este punto de acá. Va a haber una que viene por acá adelante y que se mete hacia atrás. Entonces, se dirige por debajo de la escápula, que se llama escapular inferior o supraescapular. ¿De quién es? De la tercera porción del axilar, donde decíamos Tamec, escapular inferior o subescapular, y las circunfleas humerales que se encargan de rodear directamente el cuello quirúrgico del húmero. Arterias importantes en el húmero: circunfleas humerales, hacia atrás una arteria braquial profunda o humeral profunda, por dentro una arteria que está en meuva, que era la arteria, o sea, nervio mediano, la arteria humeral y la vena basílica, y acá abajito la división en cura, que era cubital y radial. Arterias importantes en la escápula, como preguntó la otra vez él: una arteria supraescapular que se encuentra acá, una arteria subescapular que viene por acá hacia atrás, y una arteria dorsoescapular o del romboides, porque va a llegar a los romboides mayor y menor, que se encuentra a este nivel. La que sigue. Aquí están las arterias, vean, las arterias que normalmente la supraescapular, ¿verdad?, que pasa hacia acá abajo. Aquí está la arteria escapular posterior o descendente posterior, aquí está la arteria circunfleja humeral posterior, y aquí se encuentra la arteria braquial profunda o humeral profunda, que nos daba delto, nutri, AP, deltoidea, nutricia, anterior y posterior. La que sigue. Y aquí vemos una articulación escapulo-humeral, pertenece al grupo de las esféricas o en artrosis. Es una sinovial, cartílagos articulares, la cápsula articular, la membrana sinovial, la membrana fibrosa, una superficie articular, cavidad glenoidea, otra, la cabeza del húmero, que es 2 o 3 veces, o sea, 2 veces más grande que la cavidad glenoidea, y que gracias al rodete glenoideo aumenta la estabilidad de esta articulación del hombro. Y aquí tenemos a meuva, ¿sí? Y aquí tenemos a lo que es el braquial anterior, y aquí tenemos a lo que es el bíceps braquial, y aquí tenemos al húmero. ¿La que sigue? Y acá vemos directamente las cadenas ganglionares, como también vemos las ramas terminales del plexo braquial, y vemos los vasos axilares de lo que se llama vagaplex, contenido de la axila. ¿Está bien? Y vemos directamente a ganglios que están por acá, ganglios que se encuentran a este nivel, y vemos directamente a una vena que va a seguir por el surco delta pectoral, que es la vena cefálica, y vemos cómo está levantado el pectoral, ¿verdad?, para poder apreciar directamente el otro pectoral que se encuentra acá abajo, que es el pectoral menor, y abajo al gran cerrato, y aquí los intercostales en una parte más mediana. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí vemos a vagaplex, en donde vemos prácticamente los vasos axilares, las ramas terminales del plexo braquial y las cadenas ganglionares que estarían siguiendo los vasos respectivos. ¿La que sigue? Y aquí vemos la relación de los vasos que el néter no trae y que este sí lo trae, ¿sí? Aquí vemos aquí la relación del nervio circunflejo, la arteria circunfleja humeral posterior, la arteria circunfleja humeral anterior, la arteria
humedad profunda, el nervio radial, ¿verdad? Y vemos acá el nervio cubital, y vemos directamente al mediano, que es el mediano, ¿sí? Y vemos directamente acá a las ramas terminales del plexo braquial. ¿Aquí sigue? Y vemos cómo llega esto, ¿verdad? Que corresponde a la arteria braquial, y luego a 1.25 debajo de la articulación, enfrente del cuello, se divide en una rama que va por fuera, que es la radial, y una que va por dentro, que es la cubital, y aquí están las recurrentes, ¿verdad? Aquí el tronco de las interóseas, la interósea anterior, la interósea posterior, aquí la recurrente radial anterior, y recordamos que de estas interóseas que vienen de aquí, del tronco de las interóseas, una va a dar la arteria satélite del nervio mediano y la otra nos va a dar una recurrente radial posterior, ¿sí? Y luego vamos a encontrar directamente acá en la parte distal que esto va a pasar por el suelo de la tabacera anatómica, va a atravesar el músculo más profundo de la región tenar, que es el aductor, y va a aparecer entre el índice y el pulgar para dar sus ramas terminales poco, colateral externa del índice, colateral interna del pulgar. Y la otra va a seguir hacia el canal de Guyon, ¿verdad? Donde está la rama terminal de esta arteria, que van a participar en los arcos palmares, que eran superficial y profundo, donde el profundo estaba la radial y donde el superficial estaba la cubital. ¿La que sigue? Y aquí vemos nuevamente el sistema arterial. Vean ustedes las recurrentes, tronco de las recurrentes, ¿verdad? Que una es anterior y otra es posterior, tronco de las interóseas, aquí lo dice, hay una interósea posterior y una interósea anterior, y le faltó aquí sacar una arteria de aquí que va directamente por atrás, que es la recurrente radial posterior. Bien, esto es la anastomosis del codo. Existen 8 vasos que participan en esta anastomosis. Por dentro, las colaterales se acompañan al nervio cubital. ¿Se acuerdan que eran 2? Sí. Por fuera, las 2 arterias que termina la braquial profunda, que eran descendente anterior y descendente posterior. ¿Cuántas arterias tenemos? 4 son las proximales y 4 distales, en las que vamos a tener recurrentes que vienen de la radial, ¿verdad? Y de la interósea posterior, y recurrentes que vienen del tronco de las recurrentes de la cubital, haciendo 4 recurrentes, 2 de la radial y 2 de la cubital, ¿verdad? De las 2 radiales, normalmente una viene de la interósea posterior, ¿de acuerdo? Y estas 8 van a formar la anastomosis del codo. ¿La que sigue? Y acá entonces vemos directamente la parte posterior, donde encontramos acá las colaterales que acompañan al nervio cubital, ¿verdad? Que son 2 colaterales, y aquí como la braquial profunda o la humeral profunda se divide en una descendente posterior y una descendente anterior que se dirige hacia adelante atravesando el tabique intermuscular externo, RAU, nervio radial, y humeral descendente anterior. ¿La que sigue? A ver, pasa la anterior. Vean qué dice acá. Vean qué dice acá. Recurrente radial posterior, ramas de la interósea posterior, del tronco de las interóseas de la cubital. ¿Correcto? Entonces ya tienen ustedes el objetivo del origen de las arterias que ya mencionamos previamente. ¿La que sigue? Y aquí vemos un sistema venoso en donde hablamos de un sistema digital palmar, digital plantar, que va a ir a una red venosa, en este caso en la mano, ¿verdad? Encontramos una red venosa palmar, pero en la planta del pie es red venosa plantar, en el dorso de la mano red venosa dorsal y en el dorso del pie red venosa dorsal. ¿Está bien? Y luego vienen 2 venitas que vienen por acá y vienen por acá, que una se debe de llamar cubital superficial y que cuando pasa acá se va a convertir directamente en basílica. Y la que está por fuera, cuando pasa el pliegue del codo, se convierte en cefálica, que sigue por el surco del pectoral y luego desemboca en la axilar. Entonces hay 4 caminos de la mano para regresar su circulación. A través de la vena cubital, a través de la vena radial, a partir de las venas anteriores del antebrazo y a partir de las venas posteriores del antebrazo. El libro de ustedes desde el principio les dice que la interna se llama basílica y la externa se llama cefálica. Nada más para vender, porque el término correcto es radial, que se convierte directamente en cefálica, y cubital, que se convierte en basílica. Y la basílica, en el borde inferior del redondo mayor, se une a las humerales profundas para formar la axilar, y la axilar continúa al borde externo de la primera costilla para convertirse en su plano. La que sigue. Y aquí vemos entonces a lo que es el brazo,
donde vemos a coraco bebé, donde está el coraco braquial, bíceps, y abajo de él se encuentra el braquial anterior, donde vemos a meuva, que es el paquete que se encuentra a este nivel, en donde vemos que el cubital es relegado en sentido posterior con sus cubitales, ¿verdad?, colaterales, y donde vemos directamente a propapalfuso como primer plano del antebrazo, para luego seguir flex, y luego flex flex, y luego prop, y luego swap xxx y xx1 con la parte posterior. ¿La que sigue? ¿La que sigue? A ver, pasamos a la anterior. Estas son las arterias, vamos a seguirlas. Fausto, la arteria axilar, ¿de dónde va? La axilar, el borde externo de una costilla. Correcto. Hasta el tercio superior por el húmero. No. Borde inferior de redondo mayor. Es dividido por un músculo en 3 porciones. Entonces la primera va desde su origen en la costilla al borde interno de este músculo, la segunda de borde interno al borde externo en sentido posterior, y la tercera de borde externo al borde inferior de redondo mayor. Aquí las tienen, el axilar. Luego esta axilar prácticamente nos va a dar la humeral, y de la humeral va a aparecer prácticamente una humeral profunda que se dirige hacia atrás, correcto, que termina en descendente anterior y descendente posterior, y luego vemos cómo esta arteria se va a dividir en radial por fuera y cubital por dentro, y vemos directamente las interóseas y todo lo que ya vimos, y los arcos palmares. ¿La que sigue? Y aquí vemos una disección, ¿verdad?, en donde vemos que levantándose directamente a esto, tenemos a este músculo que es el braquial anterior, y entre los dos se ve el músculo cutáneo. Pero además vemos a meuva, y además vemos al cubital acompañado aquí con sus colaterales. Podemos aumentar el tamaño de la imagen. Muy bien, un poquito más. Entonces, aquí se puede ver que este es el área cubital, este es el área cubital. Y vean ustedes, hay el colateral superior, esta, correcto. Y aquí está la colateral inferior, aquí la tienen, que sale prácticamente de la humeral en aquel mnemotécnico que decía humeral profunda, coco, las colaterales, numu, nutricias y musculares. ¿Correcto? Muy bien. Subimos la imagen. ¿Sube la imagen? No, súbela. La imagen, ándale, sí. Ok, vean ustedes cómo viene aquí directamente y se va a dividir para formar prácticamente la que va por fuera, que es la radial, y la que va por dentro, que es la cubital, y la cubeta es la rama de mayor calibre de las dos, y la continuación directa es la radial, ¿sí? Y luego se ve aquí cómo va a venir el nervio mediano por aquí, ¿correcto? Y cómo está saliendo el nervio radial por aquí. Muy bien, ¿la que sigue? ¿La que sigue? Entonces, si vemos el dorso, ¿verdad?, podemos apreciar aquí la vena venosa dorsal, y vemos cómo las venitas se van a dirigir prácticamente a la vena radial superficial o a la otra que viene siendo la cubital si está por dentro, ¿verdad? O sea que hay 4 formas de regresar de la mano hacia el antebrazo. Una es por la vena radial superficial, otra es por la vena cubital superficial, otras son anteriores al antebrazo y otras son posteriores al antebrazo. ¿A qué sigue? Y aquí vemos la vista posterior. Vemos al músculo deltoides, vemos al tríceps, vemos al grupo superficial de los músculos, ¿verdad?, donde está XQAM, donde está el anconio. Y luego, si cortamos a esto, pasa a la que sigue, pues vamos a encontrar al nervio radial y la arteria humeral profunda, y vamos a encontrar a ripo, rama interósea posterior, atravesando al superior corto para descender entre los dos planos posteriores del antebrazo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vean ustedes esto, que a mí sí me gusta mucho esto, ¿sí? Aquí vean cómo el autor hace un corte diferente a lo que hace el Netter, ¿sí? Primero empieza con la piel, ¿correcto? Y vean las venas, cómo se ven aquí, y cómo van a continuar acá arriba para que esta sea la basílica y esta sea la cefálica. Y vean cómo está el paquetito donde la arteria tiene sus 2 satélites. Recuerden que habían venas superficiales y profundas, ¿verdad? Y donde se encuentra el nervio mediano, y cómo el cubital queda totalmente relegado hacia atrás junto con sus colaterales, ¿correcto? Y vemos acá lo que es la diáfisis humeral, y vemos al nervio radial y la arteria humeral profunda, y vemos que hay 1, 2 y 3 músculos en el sentido posterior que pertenecen al tríceps, y en el sentido anterior el braquial anterior, y entre el braquial anterior y el bíceps braquial, que tiene 2 partes, encontramos acá al nervio músculo cutáneo. Entonces, ya cuando ustedes hacen el ejercicio de que ya saben que está debajo de cada parte, entonces van
ocultando aquí los nombres y van viendo, esta la tengo buena, no, que esta es el bíceps, buena, esta es el músculo cutáneo, bien, esta es el mercado anterior, bien. O sea, esta ya es la parte objetiva, como debemos aprender la anatomía, no solamente la parte teórica, sino también la aplicar a una imagen. ¿La que sigue? Muy bien, entonces aquí está toda la parte del antebrazo también, con los planos profundo y superficial, y aquí te encuentras el radio y el cúbito en un corte, ¿verdad? Transversal del antebrazo, ¿verdad? O frontal o coronal si está en esta posición. La que sigue. Igual, todos los músculos con todos los tendones que se encuentran, la arteria radial con sus satélites, ¿verdad? El braquio radial al palmar mayor, al palmar menor, al cubital anterior, al nervio cubital, a la arteria cubital, al cúbito por dentro, al radio por fuera, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Y aquí tenemos el pronador cuadrado y vemos los interóseos y vemos las vainas de los músculos flexores, donde recordamos que habían dos, ¿verdad? Músculos, flexor común superficial, flexor común profundo, que uno era el perforado, otro era el perforante, uno actuaba sobre la falange distal, otro sobre la falange media, ¿correcto? Y uno le pertenecía al segundo plano y otro pertenecía al tercer plano del antebrazo. ¿La que sigue? ¿Sigue? Y aquí vemos la parte terminal de la cubital, ¿verdad? Que se dirige prácticamente hacia la región penal, y vemos todos los nervios donde vemos dos ramitas, dos de la cubital, y donde vemos 5 ramas del mediano, y decimos un 25, ¿está bien? Y en la parte de atrás, pura 34, en donde se encuentra el cubital 3 y el radial 4 de aquella rascu. ¿Qué era rascu, Andrés? Rama anterior superficial cutánea, ¿verdad? Que terminaba en 4 colaterales digitales dorsales. Muy bien. ¿La que sigue? ¿Otra? Y aquí vemos el arco dorsal del carpo, ¿correcto? ¿La que sigue? Y aquí vemos directamente las ramas que nos van a dar los colaterales 1, 2, 3 y 4 colaterales de rasgo, ¿verdad? Y las que vienen por acá, que son 3 que vienen de las cubitales, que nos dan pura 34. ¿La que sigue? Y aquí vemos directamente el arco palmar superficial, porque hay un arco palmar más profundo, y vemos directamente los interóseos. Vean cómo hay unos palmares, que son dorsales, son 4 palmares y 4 dorsales, y se puede apreciar los músculos extensores y los músculos flexores 1, 2, 3 y 4 profundos, 1, 2, 3 y 4 superficiales, 1, 2, 3 y 4 lumbricales. Acá en medio estaba Louis, lumbricales, que son 4, interóseos 4 y 4, son 12, y aquí tenemos 4 músculos, de los cuales tenemos a Bob, los 3 que están arriba, y el aductor en el cuarto plano, y aquí en este lado tenemos a Pablo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ya no hay, entonces pasamos al miembro inferior. Cuando hablamos del miembro inferior, hablamos también de un torrente venoso que trae la circulación del miembro inferior, que obviamente se inicia en los dedos con venas digitales dorsales y venas digitales plantares, y que llevan la misma secuencia del miembro superior, solamente que hay una red venosa dorsal y una red venosa plantar. Y también hacia adentro van a haber 2 venas importantes. Una vena que está larguísima, que sigue por el malleolo interno, sigue hasta que llega a la femoral, y esa es la sapena magna, la sapena suprema, la sapena premium, la sapena no sé qué. Y la otra es la cortita que se dirige hacia atrás, hacia el hueco popliteo, para formar esta sapena corta, junto con las tibiales anterior y posterior, la poplitea, y la poplitea, la femoral, la ilíaca externa, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Y entonces hacemos una disección, y lo que yo sí critiqué de la méndula es que para mí es más fácil enseñar del lado derecho que del lado izquierdo. O sea, los dibujos izquierdos por lo general no se hacen cómodos cuando estamos empezando a aprender. Acá una vez que ya domina los 2 lados no hay problema, pero para enseñanza son mejores los lados derechos, ¿sí? Y aquí tenemos al sartorio, y aquí tenemos al recto femoral, y aquí tenemos el vasto medial, y aquí tenemos el vasto lateral, y aquí tenemos un nervio plural, una arteria, una vena, y aquí sería el ganglio de Klotz, que decimos una vena hasta la línea. La que sigue.
abrimos normalmente lo que es el sartorio y encontramos directamente acá a saba ínfema en el conducto de Hunter. ¿Se acuerdan? Donde están los vasos femorales y dos nervios, safena interno y vaso interno, y donde se aprecia directamente cómo el nervio pleural viene y empieza a regalar inervación a todo lo que esté pasando por ahí. Y recordamos que la cara anterior del muslo tiene a dos elementos nerviosos que se encargan de inervar la parte anterior. ¿Cuáles son? Obturador y crural. ¿El obturador a quién inerva? Rado, ¿qué significa? Recto interno, aductores y obturador externo, mientras que el otro, lo que no está inervado por ahí va a estar es sartorio, los cuatro elementos del cuádriceps, ¿está bien? El psoas-ilíaco, el pectíneo, todos inervados por el nervio crural. El tensor de la fascia lata inervado por el glúteo superior, que nos da al mediano, al menor y lata. Y el glúteo mayor es inervado por el glúteo inferior. Muy bien, la que sigue. Y entonces aquí podemos ver que la pierna presenta cuatro compartimentos, PXXP, y luego nos vamos a la parte lateral PP, y si nos vamos a la parte posterior, una profunda fletiflex y una superficial soplagem, y van a haber arterias para todos esos territorios. Va a haber una tibial anterior, va a haber una tibial posterior, va a haber una arteria peronea con sus respectivas ramas, y la arteria que está acá arribita es la arteria femoral o arteria pleural. ¿La que sigue? Y vemos directamente, a ver, aquí, esta arteria que se encuentra a este nivel corresponde a la tibial anterior, y esta tibial anterior es la que a la mitad de la distancia de los maleolos se va a convertir en la arteria pélvica, ¿sí? Si estamos, esta es vista posterior o vista anterior. Es la vista anterior. Bien. Aquí está el músculo pélvico. Bien. Ok, la que sigue. Y aquí entonces en la vista posterior, cómo está la safena corta o safena breve, que en el hueco popliteo se va a convertir en la profundidad en vena poplitea. La que sigue. Y aquí vemos la región glútea, donde tenemos el glúteo mayor, tenemos a ICC, tenemos acá el ciático, que se va a dividir en dos ramas, el externo peroneo común y el interno tibial posterior. Y este que se encuentra acá es la safena breve, la safena corta, que va directamente al borde inferior del popliteo para encontrarse con las venas satélites de la tibial anterior y tibial posterior y formar la vena poplitea. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí vemos el nervio ciático con su arteria satélite del nervio ciático procedente de la isquiática, y vemos directamente acá el glúteo mayor, el glúteo mediano, y vemos acá al aductor mayor, vemos el anillo del tercer aductor, y vemos los músculos disecados de lo que es el bíceps femoral, el semimembranoso y el semimembranoso. La que sigue. Aquí tenemos esto, ¿verdad? Y vemos una serie de vasos que recordamos que encima del músculo piriforme nada más hay dos estructuras: la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior, y por debajo todo lo demás del nemoténico, pipitus y megocón. ¿Está bien? Y luego vemos el ciático otra vez, y vemos directamente su división, y vemos directamente acá lo que es la poplitea, que luego se va a convertir más adelante en femoral. ¿La que sigue? Y aquí vemos la safena corta, que entra acá al hueco popliteo, acá está el músculo popliteo, en el borde inferior se va a convertir junto con las otras. Mira, este no es el hueco popliteo, el hueco popliteo está más arriba. ¿Qué pensaba de este rombo que está acá? Este acá hueco popliteo. Esta es la safena corta, safena breve, que viene del maleolo externo, y la otra es la que llega hasta arriba. La fascia que tienen representada acá, la fascia poplitea, y la fascia que se encuentra acá es la fascia sural, que es la fascia de la pantorrilla. ¿La que sigue? Y aquí están los meniscos, los ligamentos cruzados anterior y posterior, la tuberosidad anterior de la tibia. La que sigue. Y aquí vemos entonces cómo viene tanto la inervación como también las arterias que van a descender acá. La que sigue. Y aquí vemos directamente las arterias, que una se va a dirigir hacia afuera, que es la peronea, y la otra que va a bajar acá, que es la tibial posterior, y luego cuando llega acá abajo se va a convertir en plantar interno y plantar externo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y esta es las venas digitales plantares, red venosa plantar, hacia adentro se van para la gran safena y hacia afuera para la safena menor corta, ¿verdad? ¿La que sigue? Y aquí están los planos prácticamente del pie, donde estaba FAP, la que sigue. Y luego cuadralum flex flex, donde está el cuadrado, los lumbricales, el flexor propio del dedo gordo y el flexor común superficial de los dedos. Y luego va a seguir adductor flex flex, la que sigue.
y aquí están los abductores, ¿verdad? Y luego al flexor cordoplantar y allá al fondo los interóseos. ¿A que siguen? Y aquí vienen los vasos que nos interesan a nosotros, ¿sí? Estos vasos vienen siendo los que vienen aquí como femoral, también llamada crural. Su arteria que se dirige hacia atrás, la arteria femoral profunda o crural profunda, de la cual nacen las perforantes que se encuentran así. Unas arterias que rodean normalmente lo que es el cuello quirúrgico del fémur, circunflejas femorales, interna y externa. Arce perfora así, son las ramas de la femoral profunda, y las que se encuentran acá eran epicircum pepe femua, ¿se acuerdan? En donde inclusive lean que dice acá, aumenta de acá, debe decir anastomótica magna o anastomótica mayor o pedicular descendente, que es del mnemotécnico epicircum pepe femua. La A es anastomótica magna, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la anastomosis crucial y es la última arteria que nos da la femoral. Y acá atrás vemos directamente las ramas que vienen como obliquia y más abajo será la tibia posterior. Aquí sigue. Y aquí vemos una anastomosis como en el codo, es una anastomosis prorotuliana, ¿verdad? También con recurrentes que vienen de ambas, ¿verdad? De aquí para acá, es decir, regresan otra vez recurrentes que vienen de la tibial como recurrentes que vienen de la otra arteria que es la peronea. Aquí sí. Ahí está la arteria poplitea, ¿verdad? Con dos ramas geniculares, una media y dos inferiores, y luego la terminación en tibial anterior y tibial posterior, en donde hay un tronco tibio peroneo, porque es el que va a dar la tibial posterior, y la arteria peronea que viene acá abajo, donde vimos que en la parte de adelante el mnemotécnico era mia, mea, circumo, reta, rectipo, y en la parte de atrás la circe, perami, plantiex, y ramuna mater para todas las ramas que vienen de esta arteria que es la peronea. ¿La que sigue? Y aquí directamente vamos a encontrar la vista anterior y la vista posterior, donde aparece la tibial anterior, que se va a convertir en pedia, y donde la tibial posterior tiene un componente tibio peroneo, ¿verdad? Y vamos a encontrar que esta, ¿verdad?, la arteria peronea. Recuerden que el peroné es más bajo que la tibia, es más delgado que la tibia, y es el que más frecuentemente se lesiona, se fractura cuando el pie se dobla hacia afuera. Entonces viene la fractura al entrar en contacto el maléolo externo hacia el piso. ¿La que sigue? Y aquí vemos cómo la arteria se empieza a meter hacia la planta del pie para luego dividirse en una plantar interna que se dirige al dedo gordo y una plantar externa que se dirige al quinto dedo. ¿La que sigue? Y aquí vemos, ¿verdad?, todo lo que da las venas digitales dorsales que van a la red venosa dorsal. Si se va por dentro va a ser la gran sapena, y si se va por fuera será la sapena corta. ¿La que sigue? Estos ya son la planta del pie en forma directamente a los huesos samoideos acá arriba, los interóseos que se encuentran acá. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí entonces la misma situación de lo que vemos directamente a nivel de lo que vimos arriba, aquí en la región del muslo, ¿verdad?, en donde vemos el músculo crural, y vemos acá el recto femoral, y vemos el vasto medial, y vemos el vasto lateral, y en la parte de atrás un paquetito que se encuentra ahí pegado con los músculos que se encuentran los isquiotibiales. ¿Está que sigue? Y acá estamos en la tibia de peroné, ¿está bien? Con los compartimientos que están en la parte anterior, el compartimento lateral, acá está TXXP, aquí está Pepe, aquí está Flex, y aquí está So, entonces el plantar delgado está aquí, So, Pla, Hem. ¿De acuerdo? Entonces esos son lo que tiene de ventaja este libro, que te da otro tipo de imágenes donde puedes prácticamente ver que tus conocimientos se pueden aplicar a cualquier figura. ¿Para que sigue? Aquí está el dorso del pie, vean ustedes los cuatro planos de la planta del pie, y vean acá en el dorso, al músculo pedio, y a los extensores que van a estar directamente para el dedo gordo, y luego para los común de los dedos, y luego el peroneo anterior. Aquí lo dice, el tendón del peroneo anterior este chiquitito, para hablar de TXXE. ¿Bien? Está el tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos, peroneo anterior. ¿La que sigue? ¿Ya no hay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna parte? Ahorita ya vimos miembro superior, miembro inferior. Vamos a vernos ahorita. Ya vimos abdomen, ya vimos tórax. Vamos al cráneo.
Ya hay cuello también, ¿no? Hay cuello. Pues vamos al cuello de una vez. Muy bien. Cuando entramos al cuello, lo bonito del caso en segundo año es que ustedes toman lo que se llama anatomía clínica y que se llama para ustedes propedéutica, ¿sí? Es donde vamos a empezar a entrar en contacto con los pacientes, cuando empieza la emoción de que los conocimientos de medicina empiezan a ser aplicados en un examen físico, en donde van a ustedes a conocer la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación para los diagnósticos que vamos a hacer. Y donde en cada región será importante la forma descriptiva, como para decir que se encuentra un ganglio, por decirlo en este punto, un ganglio localizado en el tercio superior del esternocleidomastoideo en la proximidad de la apófisis mastoides hacia el borde anterior, o un ganglio en el tercio medio del esternocleidomastoideo en relación al borde posterior, en relación directa con el triángulo posterior del cuello. Eso va a ser diferente que digan, se encuentra un ganglio en la parte superior del cuello, se encuentra un ganglio en la parte media del cuello. O sea, el que tiene más detalle anatómico será el que le llama la atención al tutor para decir que bien describes la historia clínica. Y el otro va a decir, tiene que ser más específico, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo todo lo referente al plexo cervical. ¿Está bien? Pasa al siguiente. Maxuso. Esa diapositiva me encanta, ¿sí? Ponla más grande, aumentala. Vean el ligamento espinal anterior, es el ligamento vertebral anterior, es el LEA, ligamento espinal anterior. Que recuerden que esto terminaba, ¿alguien se acuerda dónde? En el tubérculo faríngeo, en la cara inferior de la porción basilar del occipital, y decíamos la porción basilar del occipital, que es una de las tres porciones del occipital. ¿Cuáles son las otras dos? Su neumotécnico, la escoba, la escama, la zona condilia y la porción basilar. Y la porción basilar tenía dos cosas importantes, una arriba en su cara superior y otra abajo en su cara inferior. Arriba el clivus y abajo el tubérculo faríngeo. En el clivus, Héctor, ¿qué? Son tres H mediano. Héctor Hernán Herrera. A ver, Héctor, la triple H. Entonces, a ver, Héctor, en la cara superior se encuentra el clivus. ¿Qué hay en el clivus? Y el tronco de la basilar es el resultado de ¿qué? De la unión de las vertebrales, que son ramas de quién? De la subclavia. Ese tronco de la basilar sigue por el clivus hasta alcanzar la lámina cuadrilátera y termina. Y las cerebrales posteriores participan como las cerebrales más posteriores de tres cerebrales que hay anteriores, medias y posteriores para un polígono de Willis, que están comunicadas por comunicantes, dos anteriores y dos posteriores, haciendo 10 arterias, tres cerebrales de un lado, tres cerebrales de otro lado, dos comunicantes adelante, dos comunicantes atrás, y haciendo 7 anastomosis. Entonces es impresionante decir el polígono de Willis es un polígono que se encuentra en la porción central del encéfalo, inmediatamente por encima de lo que es la hipófisis, que es la glándula maestra que nos da un montón de hormonas, 6 o 7 en la parte anterior, 1 en medio y 2 posteriores, y todo esto tiene 10 arterias que participan con anastomóticas en sentido anterior y posterior, que se llaman colaterales anteriores y colaterales posterolaterales, haciendo una anastomosis heptagonal. 7 anastomosis, 10 arterias localizadas en el centro del encéfalo, polígono de Willis, como ejemplo clásico de circulación suprarrenal. ¿Sí? Ahora bien, encontramos aquí arriba una arteria que acabas de mencionar, bien, que entra a la altura de C6, porque en C7 el ligamento pleuro-transverso ocluye a este orificio y entonces entramos en C6. Y luego esta arteria llega a la parte de arriba y tiene que irse un poco para afuera porque el agujero transverso de la primera vértebra es más lateral, y luego se dirige hacia atrás. Y luego se va por encima del arco posterior del atlas, labrándose un canal en la raíz del arco posterior y atravesando la membrana. Occipitatoidea posterior, pasando a los lados de la médula oblonga para dirigirse en sentido anterior, llegar al agujero ciego en unión buroprotuberencial, unirse para entonces formar el tronco de la basilar, que sigue por el surco basilar, que está en la parte ventral del puente, y el clivus por abajo en dirección a la lámina cuadrilátera. Entonces vemos acá a la arteria, ¿verdad?, que es la carótida externa, con sus ramas terminales, que son de las dos tema, temporal superficial y maxilar interna, cuya rama terminal se llama esfenopalatina,
¿correcto? Y luego vemos acá el dioides, que es un hueso que no se articula con nadie y que participa en movimientos de deglución y que aunque no lo tomen en cuenta en la laringe, pertenece a la laringe, porque la laringe sí es cierto que tiene 3 cartílagos pares y 3 impares, pero el dioides tiene que ver una función importante porque hay una membrana que va del dioides directamente hacia abajo al cricoides, al tiroides, ¿verdad? Y esto va a ser importante por la acción del grupo infraioideo, es esto, y el grupo supraioideo, yo dije genes, que son 6 músculos. Luego vemos acá a un ligamento que va entre una apófisis espinosa y el otro, ¿cómo se llama? Interespinoso. Y un tremendo engrosamiento que viene acá, que es el supraespinoso, que a nivel de C7 hasta el inio, siguiendo la punta de todas las demás, el ligamento triangular, el ligamento nucal, cervical posterior, supraespinoso superior, 4 nombres que significan lo mismo y que la jirafa la tiene enorme, ¿sí? Y la jirafa no tiene más vértebras, son las mismas, pero cada vértebra parecen bloques, ¿sí? Pero la que sigue. Y vemos acá este músculo. Vemos este músculo. Vemos esta estructura. Clavícula. Vemos este triángulo externo-clavicular. ¿Está bien? Vemos este triángulo posterior. Vemos este triángulo occipital. Vemos este triángulo supraclavicular, homoclavicular. Vemos este triángulo clavicular superior. Vemos este triángulo y vemos este triángulo. Entonces es el submaxilar, el digástrico, y vemos acá el suprayoideo o submentoniano, porque está debajo del mentón y encima del dioides, y que son 2 triángulos divididos por la línea media, haciendo 20 triángulos junto con el triángulo escaleno, ¿sí? Entonces, acá decíamos el submentoniano, acá decíamos el submaxilar, y decíamos su-su-ka-ka. Está bien, está feo el neumotécnico, pero se va. ¿La que sigue? Y aquí tenemos, cuando damos la disección, y ya se utilizaba en el Mayap este atlas, así se ve la disección. El primer plano tenemos el platisma, ¿sí? O músculo cutáneo. 4 planos necesitamos quitar para poder llegar a la tráquea, que es el primer plano. Porque detrás de él viene el segundo plano, que es este, que es el esternocleidomastoideo. Pasa la que sigue. Entonces aquí está el esternocleidomastoideo y 1, 2, 3, 4 y 5 ramas maxusu, que es prácticamente mastoideo auricular, se dedica a la supraclavicular y supraclavicular del plexo cervical superficial, naciendo aquí o saliendo en el borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo, zona erótica, ¿de acuerdo? Este punto sensible de la mujer, sobre todo aquí, bueno, yo no tengo varón también. Pero entonces aquí tenemos el triángulo cartillo superior, aquí tenemos el triángulo digástrico submaxilar, aquí tenemos el triángulo perfecto submentoniano, suprayoideo, son 2 con la línea media, y aquí tenemos un triángulo muscular, que es este, que es el carotidio inferior, acá un carotidio superior, y aquí estaría uno chiquitito entre los 2 fascículos, que es el triángulo externoclavicular, y junto con el trapecio estaría uno grande, que es el triángulo posterior, y con el vientre posterior del homoideo habría este chiquitito, que se llama homoclavicular, y el que está arriba, occipital. Y vemos a esto. Deltoides, y vemos a esto. Pectoral mayor, y vemos a esto. La vena cefálica, y vemos el triangulito. Clavidelto pectoral. Ok, la que sigue. Hacemos una disección para pasar al tercer plano, porque el primero fue el platisma, el segundo el esternocleidomastoideo, y vamos al tercero. El tercero corresponde al primer plano del grupo infrayoideo, los que van directos, ¿recuerdan? Que no hacen escalas. El homoyoideo y el esteba en un cuarto plano, donde está el esternotiroideo y el tiroideo, que es este. Y aquí vemos la vaina carotidia, que se encuentra acá, en donde estaba vaca yugum, el vago, la carótida primitiva, la carótida interna, la yugular interna, y donde la yugular interna no es más que la continuación del... La yugular interna, la continuación de quién? Del seno lateral, ¿verdad? Y el seno lateral se origina ¿dónde? En la protuberancia occipital interna con convergencia sinusal, en donde llegan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
de delante hacia atrás, el seno recto se forma por Seno sagittal inferior. con la vena cerebral magna. ¿Cómo se forma la vena cerebral magna? ¿Cómo se forman las cerebrales internas? Tálamo, estriada y coroidea. Y abajo la vena cerebral magna recibe la tributaria que trae toda la sangre de la base, vena basal de Rosenthal. ¿Correcto? Entonces ustedes pueden en un examen oral abrirse a donde quieran, ¿sí? Y decir, háblame de la silla, todo tal cosa, y siguen hablando todo lo que quieran a los lados, los ceros cabrosos, se fueron de voz, voy, epa, y no sé qué tanto rollo, y hacia atrás se divide, entonces el sinodal se queda así. Llega un momento en que lo mareas, pero es tanto que hasta que dice, ya cállate, si te calles, esto no te va a castigar. ¿A que sí? Y aquí vemos el cuarto plano, ¿verdad? El último, ya pegado prácticamente aquí a lo que corresponde la tráquea, la glándula tiroides, ¿correcto? Y aquí vemos aquí el plexo braquial, este es el escaleno anterior, que es el escaleno medio, el escaleno posterior, este que es el elevador de la escápula y este que es el esplenio, y ya más atrás viene el trapecio. Este es el trapecio y por allá atrás debe estar el esplenio. ¿La que sigue? Y aquí entonces sigue la disección, entonces ya acostumbraba en el mañana que la disección la hacía hasta esto. Agarraba mi bisturí, ¿sí? Y me metía pegado prácticamente aquí, donde estaba en el video, y hacía un corte así. Y seguía por todo el maxilar, entonces metía el video por la boca, bajaba esto, sacaba esto acá y podía ver la laringe completa y poder hacer una disección de las tres partes de la laringe. ¿Cuáles son? Vestíbulo, ventrículo y la región subglótica, bebesu, bebesu. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y vean esta disección. Vean cómo el autor hasta la médula espinal. ¿Está bien? Vean cómo se encuentran los diferentes músculos, incluyendo el trapecio, ¿sí? Los complexos, ¿verdad? Y vean cómo está la vaina carotidia. Y vean cómo se localizan acá los platismas. ¿Correcto? La vaina carotidia, el cuerpo vertebral de una vértebra cervical, verá los agujeros transversos, salud. ¿La que sigue? Y esta es la vista posterior, en donde encontramos a los constrictores superior, medio e inferior de la faringe, ¿sí? En donde vamos a encontrar aquí las vainas carotidias, ¿correcto? Donde se encuentra el cuerpo carotidio, donde se encuentra con una carótida interna que se introduce al cráneo y una externa que queda fuera del cráneo. En donde la nomenclatura nada tiene que ver si está cerca o lejos de la línea media, sino que si se introduce o no al cráneo, si se introduce a la interna y si queda fuera en la externa, ¿verdad? Y se puede apreciar aquí las ramas de la subclavia y se puede apreciar el riego sanguíneo de esta glándula tiroides. ¿Y acá qué será que cortaron acá? ¿Qué es esto? ¿Esto qué será? El agujero magno, y aquí se ve cómo el seno lateral sale por el agujero rasgado posterior para convertirse en yugular interna, ¿verdad? Y aquí esta no lo hemos visto, esta partecita, que esto es un espacio entre la base del cráneo y el borde superior del constrictor superior que se llama fosita de Russell-Müller. Muy bien, pasamos a la que sigue. Entonces vean ustedes cómo podemos ver nosotros en una vista posterior, miren las coanas, ¿correcto? Vean acá al istmo de las fauces, vean ustedes al dorso de la lengua, el tercio posterior, vean esa V que está acá, las papilas circunvaladas o fungiformes, con tres tipos de papilas, piliformes, foliares y fungiformes, ¿verdad? En donde vemos que de aquí para adelante son dos dedos anteriores que tienen un origen embriológico diferente y una elevación diferente. Adelante estaba trigémino-facial y atrás globa, glosofaringio y vago. Vemos al istmo de las fauces, esta cosita que está acá en la cúpula, ¿sí? Y esto directamente acá es la epiglotis y acá son los fascículos corniculados, los cuneiformes, ¿correcto? Y los músculos de la laringe que eran como 14 músculos, eran cri-cri-cri-a-ti-ti. La que sigue. Aquí se ve una región de la glotis. Recuerden que hay unas cuerdas vocales superiores que son falsas, unas inferiores que son las verdaderas. El espacio entre las cuerdas vocales inferiores se llama glotis, y lo que queda debajo es la región subglótica, y lo que queda entre las cuerdas vocales superiores e inferiores se llaman ventrículos laringeos, y lo que queda por arriba se llama vestíbulo laringeo, y aquí vemos cómo las cuerdas están cerradas.
El principal aductor de la laringe es el aritenoideo, ¿sí? Que tiene dos fascículos, oblicuo y transverso, es el principal aductor de las cuerdas vocales. Y el principal ABD es el crico aritenoideo posterior. ¿Para que siguen? Aquí los tienen. El autor pone de un lado la vista anterior y elegantemente pone del otro lado la vista posterior, ¿sí? La mitad izquierda, de nosotros, la mitad izquierda, es la vista anterior, donde llega un músculo externo tiroideo y hay otro que es el tiroideo, donde hay una membrana tiroidea, ¿correcto? En donde tenemos acá al cartílago tiroides y acá al yoides, y vemos al paquete vascular nervioso laríngeo superior. Y vemos cómo en la vista posterior, estos nervios que están acá aparecen hacia el interior de la laringe. En la parte posterior, estas zapatillas de duende que se encuentran acá son los aritenoides. Y esto que se encuentran las campanitas que tienen así, para los nenés tienen unos zapatitos con un cascabel así. Este cascabel que está acá es el cartílago corniculado. Y por delante de él hay otro que es el cuneiforme. Acuco, aritenoides, cuneiformes y corniculados son los tres cartílagos pares, y TEC, tiroides, epiglotis y cricoides son los otros tres, que aunque no quieran, este hueso, que es el yoides, sí tiene participación en la laringe y es muy importante por el grupo suprayoideo y el grupo infrayoideo. Vean cómo el autor aquí, la parte anterior, cartílagos íntegros, y cómo en la parte posterior un espacio en forma de herradura cubierta por un músculo liso, que es este. Esta sería la vista posterior y esta sería la vista anterior. La que sigue. Y vean este músculo que se sale la botellita como un genio gloso, es el que saca la lengua, ¿correcto? Es el músculo más grande de la lengua, ¿correcto? Y aquí otros grupos musculares donde se encuentra el genioideo y el miloioideo, y aquí normalmente la laringe, y aquí normalmente la parte de la faringe, y aquí la epiglotis, y aquí la bayécula, y aquí la amígdala, el pilar anterior de la amígdala, el músculo de la úvula, la parte de la lámina horizontal del palatino, las tres partes anteriores por el maxilar superior, arco anterior del atlas, apopsodontoides, ¿correcto? Y aquí una serie de músculos pequeños, y aquellos que vimos que ligamentos suspensores del apopsodontoides, los ligamentos alares, que si el ligamento transverso, que transverso occipital, que transverso axoideo, ligamento espinal posterior, todo eso, y una serie de ligamentitos que están por acá. ¿La que sigue? ¿Ya no hay? Muy bien, pues pasa cráneo para que terminemos de una vez. Hoy chance todavía. ¿Qué nos dura a nosotros esto? Vamos a ver preguntas así abiertas y rápidas. ¿Cuántos huesos constituyen la cabeza, Fausto? ¿A mí? 22 huesos, de los cuales están divididos para su estudio en neurocráneo, en base de cráneo, en viscerocráneo, ¿de acuerdo? En donde vemos unas zonas muy importantes en la vista lateral. Hay dos cosas en la vista lateral, ¿cuáles? En la vista lateral del cráneo hay dos cosas que no puedes dejar de pasar de ver. Aquí hay una y acá hay otra, ¿cuáles? El arterio y el asterio. El arterio son 4 huesos que están prácticamente unidos en una sutura en forma de H. ¿Cuáles son los 4 huesos? Son frontal, parietal, esfenoides y temporal. Red par, ¿sí? Pero en la parte posterior, ¿qué huesos participan en el asterio? ¿Cuál es, Adam? Parietal, occipital y el temporal. Pote, ¿verdad? Y que normalmente el hueso que está acá adelante en la bóveda corresponde al frontal, y en la parte de atrás al occipital, y en la parte media los parietales. Estos 4 van a formar la... Pero en la base del cráneo son 3 niveles: amepo, anterior, medio y posterior. En la anterior hay 3 huesos, en la media hay 2 huesos, en la posterior hay 3 huesos. En la de delante es F, que es el etmoides, el frontal y el esfenoides. En la media está ET, que es esfenoides y temporal, y en la posterior está ETO, que era esfenoides, temporal y occipital. En donde el hueso principal anterior es, el posterior es, el medio es esfenoides, y feo es el mnemotécnico de la base del cráneo, en donde la característica principal del anterior es en la media es la silla turca, en la posterior es en donde vamos a encontrar los orificios de todos los nervios que van a participar, y decimos que el primer par craneal olfatorio
¿Cuál orificio tiene? Lámina cribosa del dermoides. El segundo, conducto óptico. El tercero, Fisura el orbital. orbital superior. El cuarto, el dividor orbital superior. El quinto está dividido en 3 ramas o mambitos de la oftálmica, sí van en el dividor orbital superior, pero la maxila superior, agua redonda, la maxila inferior, agua oval. Entonces llegamos al sexto, el dividor orbital superior, el 7 y el 8, el mayo, el dividor interno, 9, 10 y 11 que es GEM, agua arrancado posterior y en el conducto hipoglóso el 12. ¿Está bien? Entonces, vean cómo vamos integrando todo esto. Aquí está el anillo tendinoso de zinc, los músculos del globo ocular son 6 músculos, 4 rectos, 2 oblicuos, aparte del elevador de Müller que viene quedando acá arriba. Y vamos a encontrar aquí lo que es la córnea, lo que es la pupila, lo que es el iris, lo que es la esclerótica, y vamos a encontrar también una serie de músculos, más y la cola, que son músculos de la mímica facial, un orbicular aquí de los labios, hay un orbicular de aquí de la vista, de la órbita, ¿verdad? Entonces este normalmente es importante junto con este que se encuentra acá, el risorio de Santorini, el músculo más fuerte de la masticación, macetero, TMATT, son 4 músculos, temporal, macetero, interior, interno y externo. Conducto partido de esteno, aquí lo tienen, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a la que sigue. Carlos. En una vista lateral vemos acá el músculo temporal, vemos al orbicular de los párpados, vemos al macetero, vemos al bucinador o bucinatore para los jazzistas, y vemos acá directamente la apófisis estiloides, vemos el hueso timpánico, vemos la apófisis mastoides, vemos acá dos prominencias, una adelante, ¿verdad?, que es la coronoides, y otra atrás que es la condilia, cabeza o cóndilo, y vemos la rama ascendente del maxila inferior, el cuerpo del maxila inferior, la cinta mentoniana, el mentón, etcétera, etcétera. La que sigue. Y allá adentro podemos apreciar a la arteria meningia media, que se divide en parte anterior y parte posterior, al voluminoso ganglio de Gasser, localizado en Cabo de Meckel, que está cerca del vértice peniano, en su cara anterior, una zona lisita donde descansa amablemente que es el ganglio trigeminal, que tiene 3 ramas que se ven aquí, optámica, maxila superior y maxila inferior. Se ve el nervio óptico, ¿verdad?, aquí, y se ve directamente aquí a óptico, y se ve aquí a MAI, ¿verdad?, y más acá abajo se ve al glosofaringe, se ve el nervio gástrico, y se ve la dura madre que está aquí, con esta estructura que está acá, el seno lateral, seno petroso superior, seno petroso inferior, y aquí el seno esfenoparietal, y aquí estaría el agujero ciego donde hay una vena de Cesperín. Okay. La que sigue, la que sigue, la que sigue, otra. Y aquí vemos entonces a las arterias, ¿verdad?, que van a estar en la cara. Entre ellas vamos a encontrar a la facial, que va a subir hasta la comisura palpebral interna y nos iba a dar subglanalis del pato, donde están nasales superior inferior, labiales superior inferior, nasal externa, angular, etcétera, etcétera. Y dijimos que había un triángulo de peligro donde cualquier cosita, ya un abscesito, un granito, un forúnculo, podía provocarnos una complicación intracraneal, que es la trombosis del seno cavernoso. Ok, la que sigue. Esta vez vemos acá a los vasos faciales y se ve a la arteria y al nervio dentario inferior o alveolar inferior, aquí en el espesor del conducto maxilar, ¿verdad?, que es el que va a dar la irrigación y la inervación para cada pieza dentaria. La que sigue. Y aquí se puede apreciar directamente todo el recorrido hasta salir al agujero mentoniano, y aquí el paquete vascular nervioso infraorbitario, y aquí arriba estaría el supraorbitario, y aquí estaría lo que es el globo ocular, y aquí la esclerótica con un montón de ramas de arcila corta, la centrola de marzo, metapresupina, que son ramas de la oftálmica, y por aquí directamente se encuentran las arterias. La arteria será esta. Esta es la temporal superficial y esta es la maxila interna. Pues el vientre posterior cervical, esta es la maxila interna. No, ¿este cuál es? El músculo. Este es el video, y esta arteria carótida externa. Carótida externa. Ahí está la ancha ya, veo. El etéreo, correcto. La que sigue. Abre el autor al hueso, diferente al néter, y entramos con la arteria meningia media, ¿verdad?, que es una rama de la maxila interna,
y vemos acá al nervio que se convierte en intraorbitario, que es el maxilar superior, y que sale por el borde intraorbitario, y tenemos el orbicular de los párpados a este nivel, y aquí al lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal del hemisferio cerebral. ¿La que sigue? Y luego entramos al cerebro, donde va a estar el seno sagital superior, las diversidades anatomías de Paccioni, ¿está bien? Y vemos acá lo que es la vista externa del telencéfalo, de la dura madre, el músculo temporal, la que sigue. Y nos vamos más abajo, donde encontramos a la arteria carótida, que una de sus ramas se va a meter por acá, que es la arteria oftálmica. Y vemos directamente a la voz del cerebro, y vemos acá los núcleos basales, el núcleo lenticular, que es la cápsula interna, que es la cápsula externa, que es la cápsula extrema, que es la cápsula del temuro, la víscera del rey, la que sigue. En un borde transversal, los plexos coroides que se encuentran a este nivel, el putamen y esto, globo ovario, y aquí los tálamos, y aquí el tercer ventrículo, la masa intertalámica, ¿de acuerdo? La que sigue. Y aquí vemos las arterias cerebrales, que son tres, ¿está bien? La rama de mayor calibre de las cerebrales es la cerebral media, que es patefrón, parietales, temporales y frontales. Pero vemos también algunas ramitas que vienen de aquí, de las arterias vertebrales que forman el tronco de la maxilar. Y recordamos de que existen tres arterias que normalmente irrigan al cerebelo. Y una nace desde acá abajo, la posterior inferior, y otra es anterior inferior, y la otra es cerebral superior. Dos vienen directamente de Caín por la Cerezo, que es la póntica, la arteria, el tronco de la basilar, perdón, y esta viene directamente de las arterias vertebrales. La que sigue, hacemos un corte y vemos las dos arterias mediales, una anterior, la perica recurrente es medial, y la que va posterior, coca y paté, que viene siendo la cerebral anterior y la cerebral posterior, y acá adelante vemos al tronco de la basilar que termina con las cerebrales posteriores. ¿La que sigue? En esta vista inferior podemos apreciar las arterias vertebrales, acá ahí por la cerezo, donde están todas las arterias pónticas, la laberíntica, ¿verdad? Hasta llegar a la parte de arriba donde está la cerebral superior y la cerebral posterior, el polígono de Willis, la cerebral anterior, la comunicante anterior, la cerebral media que se ve tremenda, la arteria comparada a las otras, y las comunicantes posterolaterales que van directamente a las cerebrales posteriores para formar el polígono de Willis. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Sigue. Y ahí llegamos, la anterior. Llegamos acá a lo que es las venas tálamo estriada y la coroidea, que van a unirse para formar las venas cerebrales internas, que ellas van a formar la vena cerebral magna. Vemos el único núcleo que sale por el nervio que sale por el dorso del tallo cerebral, el troclear, el cuarto parte. Vemos a cuatro prominentes que en conjunto se llaman tectum mesencefálico y que se llaman folículos, o tubérculos cuadrigéminos. Vemos esta glándula pineal y vemos a petrico, que son cuatro elementos del epitálamo. Vemos la masa intertalámica, ¿de acuerdo? Y vemos acá al hilo pul de fo, tupum, ¿está bien? Y luego al cuarto ventrículo, las estrías o barbas de cálamo, y aquí la eminencia arteris, y acá el trígono del hipogloso, y aquí va justo el trígono vagal, y aquí estaría el área postrema, y por aquí arriba estaría el locus cerebrus o erelius. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ahí los trígonos fornix, aquí la comisura del hipocampo, los que van a formar las venas cerebrales internas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí está hermosísima esta diapositiva, la cápsula interna. Vean esta pelada de Thornhout. Esta es la cápsula interna, ¿verdad? Y ya la corona radiada, el aspecto que está aquí. Y aquí vemos todos los pares craneales, excepto el primero, porque el primero está acá. Pero el segundo está en el diafragma óptico, el tercero está en el espacio interpeninsular, el cuarto nace en el velo medial de Piercens, el quinto en la porción anterolateral del puente con sus ramas delgadita motora para el tema tete y una gruesa para omami, ¿verdad? Y luego las 6 AFA, que es la abducen, el facial y el auditivo en unión bulocortovenancial, en el surco preolivar, valipogloso, y en el surco retroolivar, en los oparines espinales nemogástricos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Este es el dorso, ¿verdad? Donde vamos a encontrar angular, romboides menor, romboides mayor, la espina que se encuentra en T3, supraespinoso, infraespinoso, y aquí se encuentra un músculo que es el superficial, que es el trapecio, y de aquí para adentro sería el trapecio, esplenio y complexo. ¿La que sigue?
Ahí están los músculos pequeñísimos que van a formar el triángulo suboccipital, donde se encuentra la arteria vertebral y el primer paro occipital. Y aquí nuevamente se encuentran los músculos que van a la escápula. ¿La que sigue? Y aquí se ve este punto en donde confluye toda la sangre de la protuberancia occipital interna y de ahí al seno lateral, y aquí viene el seno sagital superior y aquí viene el seno occipital posterior, y subiendo vienen siendo las vertebrales que van a dar origen adelante al tronco la vacilar. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí ya prácticamente vamos a las satánicas, que es aquí un corte donde se ve ya la mácula, donde se ve la papila, el fondo de ojo, los músculos rectos, el elevador de Müller, la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior. La que sigue. Y aquí se ve toda la voz del cerebro, correcto, la carótida que viene acá, y todas las cavidades, todas. La que sigue. Y sigue la disección hasta llegar al tronco de la vacilar. ¿Dónde es el tronco de la vacilar? Aquí está. Desde el tronco de la vacilar, las cervicales posteriores, se ve el conducto auditivo externo, se ve la caja del tímpano, se ve el martillo, el yunque, el estribo, y se ve prácticamente aquí la fa, donde estaba la veríntica, facial y auditivo. La que sigue. Y entonces se puede ver aquí, a ver, el tronco de la vacilar aumenta de tamaño. Ahí se ve el tronco de la vacilar, se ve el motor ocular común saliendo, ¿verdad? El quiasma óptico por acá, se ve el infundíbulo de la hipófisis, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como EMA y Q, que es el piso del tercer ventrículo. La que sigue. Y acá un corte, así como que tiene el cráneo todo destruido, su cara, como si nada. Entonces aquí la parte anterior, la que sigue. Y aquí le están quitando así como Hostal, se llama la película esa, ¿no? Hotel, Hostal, ¿no? Se llama donde hacen trepanaciones al sumo y todo. Entonces, aquí tenemos el globo ocular, el recto lateral, el recto medial, el recto lateral, grasa, recto ocular. En el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Esta grasa aumenta y el ojo se sale. No es el ojo que crece, sino que es el ojo que se sale, que protruye, y es el exoftalmos. Por esa grasita que se encuentra a este nivel. ¿La que sigue? Grasa retroocular. ¿La que sigue? Vean ustedes la disección, vean ustedes eso. Vean aquí el conducto auditivo externo, la caja del tímpano, correcto. Aquí lo que va a ser la yugular, aquí se encuentra la lengua, ¿verdad? Aquí se encuentra aquí el esófago, ¿verdad? Esa parte, aquí la epiglotis. Aquí encontramos una serie de músculos, está el trapecio, el esplenio, el complexo, los músculos pequeñitos de la cabeza, las arterias vertebrales uniéndose para formar el tronco de la vacilar, ¿sí? Y aquí saliendo el nervio motor ocular común, y acá abajito encontramos en la unión bulo-protuberancial el abducen, el facial y el auditivo. ¿La que sigue? Tremendos cortes. ¿La que sigue? ¿Se acabó? Bueno, pues ya recorrimos prácticamente por todos lados, ¿verdad? Ya vimos cabeza, ya vimos cuello, ya vimos abdomen, ya vimos tórax, menos superior y menos inferior. Muy bien, mañana.